Hola, ¿qué tal? El día de hoy estaremos revisando la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Es un documento bastante breve, a diferencia de otros materiales que se han estado revisando. Este archivo fue reformado el 11 de enero del 2021, el año pasado, y pues aunque el material en extenso en realidad sí es largo. Aquí nos referimos a que lo más importante que se rescata pues es bastante breve. Entonces vamos a empezar. La primera parte del derecho a la educación corresponde con los artículos 57, 58 y 59. ¿Qué nos dice el artículo 57? El artículo 57 nos señala que una educación de calidad contribuye al conocimiento de sus propios derechos y está basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, que garantice el respeto a su dignidad humana, el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad y fortalezca el respeto a los derechos humanos y a libertades fundamentales. Esto es para quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guardia y custodia. Tendrán derecho a intervenir en la educación que habrá de darse a los niños, niñas y adolescentes. Establecer medidas para garantizar la gratuidad de la educación pública obligatoria. Ya en otros documentos hemos visto cuáles son los niveles educativos que corresponden a esta categoría. Adaptar el sistema educativo a las condiciones, intereses y contextos. Diseñar estrategias y acciones para la detección temprana, contención, prevención y erradicación del acoso o la violencia escolar en todas sus manifestaciones. Esta parte entonces corresponde al artículo 57 de la misma Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes. Por otro lado, en el artículo 58 tenemos los fines que la educación tendrá. Buscará fomentar en niñas, niños y adolescentes los valores fundamentales y el respeto de la identidad propia, así como las diferencias culturales y opiniones diversas. Tiene como fin también desarrollar la personalidad, las aptitudes y las potencialidades de los niños, niñas y adolescentes. Inculcar a niñas, niños y adolescentes sentimientos de identidad y pertenencia a su escuela, comunidad y nación. Orientar respecto a la formación profesional. Apoyar a quienes sean víctimas de maltrato y se encuentran en situación de riesgo. Prevenir el delito y las adicciones. Por su parte, en el artículo 59 se busca que las autoridades competentes lleven a cabo las acciones necesarias para propiciar las condiciones idóneas para crear un ambiente libre de violencia en las instituciones educativas. Para esto, estas autoridades tendrán que diseñar estrategias y acciones para la detección temprana, contención, prevención y erradicación del acoso o la violencia escolar. Aquí esto nos remite a otra serie de documentos. Podemos hablar en el caso del documento de orientaciones para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato, donde se plasman algunas estrategias o acciones estandarizadas de actuación inmediata. Se pide también que las autoridades competentes desarrollen actividades de capacitación para servidores públicos y para el personal administrativo y docente. Establecer mecanismos gratuitos de atención, asesoría, orientación y protección de los niños, niñas y adolescentes involucrados en situación de acoso o violencia escolar. Establecer y aplicar las sanciones que correspondan a las personas responsables de centros de asistencia social, personal docente o servidores públicos que realicen, promuevan, propicien, toleren o no denuncien actos de acoso o violencia escolar. Esto es en el caso de los servidores públicos o el personal docente y demás involucrados que incluso omitan actos de acoso o violencia escolar a pesar de que hayan sido detectados por medio de los indicadores de riesgo que están también precisados en los documentos, uno de ellos como el que acabo de mencionar hace un momento. Tenemos este reactivo, dice así: Eduardo tiene 8 años y ha sido denunciado por un delito grave.
Ante esto, en el Ministerio Público se analiza su caso. Selecciona la opción congruente con la Ley General de los Niños, de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. A. Los delitos están tipificados en nuestro esquema estructural de justicia y existen sanciones aún para los menores infractores de la ley. B. Todo individuo es considerado sujeto de derecho en los términos establecidos en nuestra Constitución. Sin embargo, no existen las mismas consecuencias legales para menores y adultos. La violencia se ha acrecentado en nuestra sociedad porque los menores son tratados con muchas consideraciones, promoviendo así un caos social. Y D. El interés superior de la niñez debe ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre cualquier situación. Cuando haya diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector. Entonces, ¿cuál usted considera que será la respuesta correcta? Aquí podemos utilizar la estrategia de descarte y no necesariamente irnos a alguna parte del texto que tenga textualmente la respuesta. Por ejemplo, la letra C habla de una situación muy, pues se puede decir radical, en la que no se atiende lo que es la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. En todo caso, es más bien como una crítica. Pudiéramos descartar en ese sentido la C. La letra A no nos deja claro cuál es la relación con la ley en que estamos analizando. En ese sentido, nos quedan la B y la D, y la B no, pues tampoco nos da un vínculo de congruencia con la Ley General de los Derechos de Niños, Niños y Adolescentes. En ese sentido, la respuesta correcta es la letra D, que además hace explícito el vínculo por medio del interés superior de la niñez. Y pues esto es todo por la parte del derecho a la educación. Ahora el derecho a la inclusión de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. De eso está en el artículo 53, 54 y 55. De acuerdo a esta ley, son niñas, niños o adolescentes con discapacidad los que por razón congénita o adquirida presentan una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social puede impedir su inclusión plena y efectiva en igualdad de condiciones con los demás. Entonces, esta pudiera ser una definición textual que nos sirve para contestar un examen en caso de que haya alguna pregunta de tipo conceptual. Entonces sí les sugiero que redacten esta definición en su cuaderno y la memoricen para que además les dé mayores elementos a la hora de resolver la evaluación. En el artículo 53 se habla de que tienen derecho a vivir incluidos en la comunidad en igualdad de condiciones que las demás niñas, niños y adolescentes, mientras que en el 54 intervienen las autoridades y dice que, de acuerdo a sus respectivas competencias, estas están obligadas a implementar medidas de nivelación de inclusión y acciones considerando los principios de participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad. La discriminación por motivos de discapacidad también comprende la negación de ajustes razonables. Se deberá dotar a las instalaciones que ofrezcan trámites con señalización de braille y formatos accesibles de fácil lectura y comprensión. Entonces, podemos decir que en caso de no utilizar, incluso negarse de utilizar ajustes razonables, se puede considerar como parte de discriminación. En el artículo 55 nos señala que las autoridades en el ámbito de sus competencias deben de realizar acciones para sensibilizar a la sociedad, incluso en el entorno familiar, para que se tome mayor conciencia respecto a las discapacidades, así como promover el respeto al derecho y dignidad, así como combatir los estereotipos y prejuicios de los niños, de las niñas, niños y adolescentes. Se debe, en primer lugar, de reconocer y aceptar la existencia de la discapacidad, no negarnos a que a que se puede dar lugar a una, sino que reconocerlas y aceptarlas. Ofrecer apoyos educativos y formativos para quienes ejerzan la patria potestad, tutela
guarda y custodia de los niños y adolescentes con discapacidad. Promover acciones interdisciplinarias para el estudio diagnóstico temprano, tratamiento y rehabilitación de las discapacidades de niñas, niños y adolescentes que en cada caso se necesiten, asegurando que sean accesibles a las posibilidades económicas de su familia. Por último, tenemos del derecho a no ser discriminado, que están en los artículos 39, 40, 41 y 42. Son estos cuatro artículos que comprenden este apartado. En el artículo 39 nos señala que las niñas, niños y adolescentes no deben de ser sujetos a discriminación alguna, ni de limitación o restricción de su derecho. En ese sentido, las autoridades deberán atender y erradicar la discriminación múltiple de las que son objeto, y en especial a aquellos que están en situación de exclusión social, situación de calle, afrodescendientes, peores formas de trabajo infantil o cualquier otra condición de marginalidad. En el artículo 40, las autoridades están obligadas a establecer acciones para garantizar la igualdad sustantiva de oportunidades y el derecho a la no discriminación. Por su parte, el artículo 41 nos dice que las instancias deberán reportar semestralmente, cada 6 meses, las medidas de nivelación, medidas de inclusión y acciones afirmativas que adopten para su registro y monitoreo. Esto habla de acciones constantes que se deben de llevar a cabo por parte de las autoridades competentes para dar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones que emanen de esta ley. El artículo 42 señala que las autoridades federales, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán medidas para la eliminación de usos, costumbres, prácticas culturales o prejuicios que atenten contra la igualdad de niñas, niños y adolescentes por razón de género o que promuevan cualquier tipo de discriminación atendiendo al interés superior de la niñez. Yo creo que esta es una tarea bastante complicada por parte de la autoridad federal, ya que esos usos, costumbres y prácticas culturales que vulneran el interés superior de la niñez se encuentran a la vuelta de la esquina y son de cierta forma aceptadas precisamente por los usos y costumbres, y no cualquier tipo de intervención socioeducativa ni cualquier tipo de acción dentro de las escuelas podrá erradicarlas. Entonces, esto en relación al artículo 42, y nos faltaría el derecho a la prioridad, que es el artículo 17 y 18. El artículo 17 señala que los niños, niños y adolescentes tienen derecho a que se les asegure prioridad en el ejercicio de todos sus derechos, especialmente a que se les brinde protección y socorro en cualquier circunstancia, se les atienda antes que a las personas adultas en todos los servicios en igualdad de condiciones, y se les considere para el diseño y ejecución de las políticas públicas necesarias para la prestación, para la protección de sus derechos. El artículo 18 señala que en todas las medidas se debe tomar en cuenta como consideración primordial el interés superior de la niñez. Y con esto estaríamos terminando de analizar esta Ley General del Derecho de los Niños, Niños y Adolescentes.